Hola, bon dia. Ens trobem a l'Aula Magna de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I per a donar començament a la 6a xerrada del cicle de conferències Veritats i Mentires sobre la crisi mediambiental, que tinc el gust de presentar-vos com a directora de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. En aquest cicle de conferències hem intentat abordar diferents problemes que afecten al canvi climàtic des d'un punt de vista plenament científic, amb dades contrastades i contades per científics de reconeguda competència en la matèria. L'objectiu ha sigut en tot moment donar un poc de llum a informacions que de vegades no semblen clares pel soroll que hi ha als sistemes d'informació, moltes vegades amb soroll provocat per parts interessades. Amb aquest objectiu, i volent que la universitat siga un lloc on parlar, despertar curiositat i difundir informacions a l'avantguarda de la ciència, vam començar a organitzar aquestes xerrades. Durant aquest semestre hem programat diversos temes en aquest cicle tractant l'impacte que el desenvolupament de la nostra societat ha tingut sobre el planeta en els últims temps. Així, amb Antonio Turiel vam parlar de la crisi energètica, de la situació de les reserves de matèries primeres i com pot afectar el futur de la humanitat i els nostres costums diaris. També hem après amb Oriol Gomis de la generació d'energia provinent de fonts renovables i quines són les possibilitats reals de la xarxa elèctrica en l'actualitat a Europa. També va vindre Fernando Maestres, va introduir els riscos reals de desertificació de les zones àrides i com repercutiria l'avanç de la desertificació a les nostres vides. La setmana passada va vindre Ana Iglesias, ens va parlar de com pot afectar tot això, tot aquest canvi climàtic a la vida de les persones. I avui ens trobem en la penúltima de les xerrades, oferida pel professor Luis Cabedo, que el tinc així al meu costat, amb el títol «Són els plàstics realment tan roïns per al medi ambient?». Ens parlarà de les seues investigacions sobre els plàstics i la seva sostenibilitat. Una altra vegada el que fem és abordar un tema que és prou polèmic. La polèmica dels plàstics té moltíssimes vessants. Jo així només diré algun exemple. Cada vegada més estem acostumats a menjar i a comprar menjar precuinat, quasi sempre en envasos individuals i no reutilitzables. O veiem tota la fruta, la verdura que comprem als supermercats en plàstics, en formats individuals, se compren per unitats. I això és molt diferent del que compraven els nostres pares o els nostres avis, on cuinaven per a moltíssima gent i que, a més, les unitats les compraven per quilos i no per una tomata o una ceba. Fa pocs dies es va fer viral l'anunci d'un nou producte d'un supermercat on, en redes socials o també a les notícies, hi ha un envàs en 2 ous fregits, no sé si ho heu vist, això, se va alçar un poc la polèmica sobre si això era sostenible, cap a on anava l'ésser humà, si això té trellat, tindre 2 ous per a ficar-los al microones. Però el fet és que cada vegada comprem més en envasos més menuts, monodosis, hi ha una cultura d'utilitzar i tirar que és molt còmoda, però que genera una quantitat de residus plàstics excessiva, al meu parer. Són necessaris tants plàstics a la nostra vida? Com afecta al planeta el consum excessiu de plàstics? I a les persones com els afecta? També vos en recordeu de la polèmica relacionada amb la ingesta de microplàstics? Quin efecte pot tindre menjar aquests microplàstics als humans? Al mateix temps, els plàstics són reciclables? Quant de sostenible és aquest reciclatge? Quina quantitat de plàstics són capaços de reciclar i quan són abandonats o acaben en una planta incineradora de residus? Estos són només alguns dels dubtes que es veiem quan parlem de plàstics i que és un tema que realment està reple de controvèrsia. Per això vull donar la benvinguda avui al nostre company i especialista en plàstics, Luis Cabedo. Luis és un company d'ací de la Universitat Jaume I i amic. És catedràtic d'esta universitat a l'àrea de Ciències de Materials i d'Enginyeria Metal·lúrgica del Departament d'Enginyeries de Sistemes Industrials i Disseny d'aquesta escola. És director del grup d'investigació Polímers i Materials Avançats i la seva labor investigadora es centra principalment en 2 línies: polímers per a la indústria de l'envasat i materials per a la generació d'energia límpia. Estos 2 temes estan relacionats en la seva investigació i és cofundador de 2 spin-offs.
Nanobiomatters SL i Oceanic Resins SL. També des de fa un any és el director de la càtedra Universitat Empresa UV de Plàstics Sostenibles de la Universitat Jaume I, i aquesta càtedra, la càtedra UV, té com a objectiu principal ajudar des del coneixement científic i tècnic a la millora de la sostenibilitat de l'activitat humana. Concretament, centra el seu treball en la sostenibilitat en l'àmbit de la fabricació, l'ús i final de vida dels materials plàstics. La càtedra vol ser un punt de referència en un àmbit del plàstic i la sostenibilitat. Per això, en tot aquest currículum, i tenint-lo tan prop, no podíem deixar de convidar a Luis Cabedo perquè ens conti coses sobre els plàstics. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i dono la paraula. Jo, si em permetiu, el que faré serà baixar de la taula per no estar així tot el rato en la presentació. Moltíssimes gràcies per vindre. Moltes gràcies. I jo el que faré serà alçar-me. I si no parla dret, que jo crec que sempre és més dinàmic. En primer lloc, donar les gràcies tant a Anna com a Nacho com a Sergio i a la gent de l'escola per organitzar este cicle de conferències. Efectivament, com dia Anna fa un moment, jo crec que és fonamental des de l'acadèmia, des dels centres d'investigació i d'estudi, donar un poc d'informació basada en la ciència i un poc més veraç o més contrastada que no la simple que es donen els medis de comunicació en ocasions. En tota la bona voluntat del món, volem fer una bona acció, sí que motiven a la gent a prendre determinades decisions o a actuar de determinada manera, però moltes vegades el que diuen no acaba d'estar molt afinat. Voy a cambiar al castellano para hacer la presentación, ¿vale? Porque sé que se emite y sé que hay gente de fuera que está oyéndola. Voy a abrir el PowerPoint también, que me lo he dejado ahí cerrado. Entonces, en ese sentido, pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de poder comentar de este tema que a mí me resulta lógicamente tan interesante con todos vosotros. El título de la presentación básicamente era, si son los plásticos realmente tan malos para el medio ambiente. Yo creo que la respuesta más o menos la podemos intuir, ¿no? Estamos cada día más sensibilizados con el tema, no paran de mostrarnos imágenes de situaciones en las cuales los materiales plásticos, o mejor dicho, sus residuos, han interactuado de manera nociva con el medio ambiente, se acumulan en la superficie terrestre, interactúan con la flora y con la fauna y suponen, sin lugar a dudas, uno de los retos medioambientales más importantes a los cuales nos enfrentamos como especie en la actualidad. O sea, eso es innegable, vaya esto por delante, porque lo que voy a empezar a decir ahora parece que va en parte en la otra dirección. Pero primero que nada es entender qué es un plástico. Bueno, un plástico es un material artificial formado principalmente por unas moléculas que se llaman polímeros. Y hasta aquí lo que hablaré de química hoy. No os preocupéis que esto va a ser muy breve. Pero es importante saberlo porque en realidad estos plásticos son moléculas muy grandes formadas principalmente por carbono e hidrógeno. ¿Sí? De manera que en realidad son químicamente hidrocarburos. Y esto es importante para lo que luego comentaremos. ¿Vale? Estos polímeros van aditivados con diferentes sustancias para finalmente generar un plástico. Entonces, cuando alguien piensa en un plástico, lo que piensa es en esto. Materiales plásticos, botellas, palitos, tapones, pajitas, ¿no? Una cosa como material como prescindible. Material de uso genérico, prescindible, recién aparecido entre nosotros y que, bueno, pues está ahí, pero tampoco parece que vaya a hacer mucha falta. Podríamos vivir sin él. La realidad es que no. Es que los materiales plásticos están presentes en nuestra vida de manera general, se encuentran en todas partes. Prácticamente todos los bienes de consumo de hoy en día, que os podáis imaginar, están conformados parcialmente por plásticos. También todo lo que tiene que ver con medicina y con salud, todo lo que tiene que ver con cuidar la higiene, tiene una parte de plásticos. Los bienes de consumo asociados a juguetes, a pequeño producto, también es prácticamente hecho en su mayoría de materiales plásticos. La automoción y la aviación, aunque no lo parezca, hoy en día realmente se apoyan en los materiales plásticos. Todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible en la actualidad, asociado sobre todo pues, al hidrógeno o a los coches eléctricos, tiene una gran parte de presencia, de participación de materiales plásticos. Y en aviación
ni qué decir tiene. O sea, hoy en día, por ejemplo, el que os pongo aquí, esto es un Boeing 787, el Dreamliner, que es un avión comercial en la cual prácticamente la mitad de su peso es de plástico. Todo el fuselaje es de plástico, prácticamente. Es de un compuesto, pero en esencia es plástico. ¿De acuerdo? ¿Qué se consigue con eso? Pues han conseguido, respecto de las versiones anteriores, que estaban hechas con aluminios y con aleaciones de aluminio, reducir el consumo de este avión en un 20%, que no es poco. Lo que decía el coche eléctrico también, hay toda una corriente de ir sustituyendo paulatinamente los componentes en el momento en el cual saquemos el motor de combustión del coche y no haga falta esa solicitación térmica que requiere tener algo muy caliente. Enseguida vamos a empezar a ver cómo los materiales plásticos van a ir sustituyendo paulatinamente los diferentes componentes del coche. El textil, casi todo nuestro textil es de plástico, o gran parte. Quitamos la lana y el algodón, pero el resto del textil y de ropa y demás, casi todo está participado por el plástico. Las pinturas también son plásticos y se emplean para proteger otros materiales. Los adhesivos, materiales esenciales, funcionales como ningún otro y que solo son posibles porque son plásticos. Y también los cauchos y los elastómeros. No existe en la naturaleza nada similar. O sea, no podíamos comprender nuestra realidad en estos momentos sin las ruedas, sin los neumáticos, sin la silicona, sin los cauchos, sin los elastómeros, sin las espumas de los acolchados, sin nada de todo eso. Por tanto, los materiales plásticos no son únicamente las pajitas, las bolsitas de plástico o las botellas, que también lo son, y luego veremos que no todos son desventajas, sino que es un material que es ubicuo, está presente en todas las partes que os podéis imaginar y prácticamente en todos los sectores. ¿Pero cuántos plásticos hay? Pues hay un montón de ellos, hay miles diferentes de plásticos. Los plásticos son terriblemente versátiles, aunque están conformados principalmente por carbono e hidrógeno, las posibilidades que la química ofrece a estos elementos hacen que nos encontremos una auténtica miríada de plásticos diferentes. Pero la mayor parte de ellos, casi el 80% de ellos, se resumen en las 6-7 familias que se denominan commodities porque son muy, muy abiertas. Voy a decir sus nombres porque nos sonará la mayor parte de nosotros, pues son el polipropileno, el de los envases de los tuppers, por ejemplo, el polietileno de baja densidad o de media densidad, que sería el de las bolsas de plástico, el polietileno de alta densidad, que sería pues, el de los tapones de las botellas de agua, por ejemplo, o el de los envases de lejía o de detergente, el PVC, que lo conoceremos, por ejemplo, por hacer tuberías, pero también por las cortinas de la ducha, el PET, que es polietileno tereftalato, que es el de las botellas de plástico de toda la vida, el PUR, que es poliuretano, que se gasta principalmente para muchas cosas, pero para espumas, por ejemplo, de poliuretano y algún tipo de adhesivos, y el poliestireno, que también se gasta mucho para, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con material plástico para electricidad o los vasos de plástico blanco o las terrinas de yogur, por ejemplo. Solamente esos 6-7 materiales conforman el 80% de los materiales. Los vais a reconocer gran parte de ellos por el numerito este de aquí. Esto de aquí, primera cosa que me gustaría comentar, esto no tiene nada que ver con el número de veces que se recicla, que es como una cosa recurrente que me preguntan muchas veces los alumnos, ¿esto tiene que ver con...? No, no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con la fracción de reciclaje, tiene que ver con el tipo de polímero. Así tenemos el 1, es el PET, el 2 es el polietileno. Bueno, hay diferentes números que se corresponden con cada uno de los diferentes materiales. Y estas 6 familias son las más comunes con las cuales nosotros trabajamos día a día o con las cuales interactuamos sabiéndolo, siendo conscientes que son plásticos día a día. Porque sin ser conscientes de que empleamos plástico, en realidad solo tenéis que mirar a vuestro alrededor. Donde tenéis las manos apoyadas es un plástico seguro, bien sea la mesa, que está recubierta por plástico, bien sea la silla, bien sea lo que sea. Las patas de la silla están pintadas, el acolchado es de poliéster, el acolchado es de poliuretano, el tejido es de poliéster, la suela de zapatilla de vuestra mesa, todo es plástico. ¿Cuánto plástico? Pues muchísimo, una auténtica barbaridad. 390 millones de toneladas este año pasado. Una auténtica barbaridad de plástico, se emplea muchísimo. ¿En qué sectores? Pues principalmente el 40% aproximadamente se emplea en envase. El envase es, con mucho, el sector más extensivo en cuanto a uso de material plástico, pero también la construcción, la automoción, la electrónica, la casa o el deporte o otros de ellos. Pero sobre todo me gustaría marcar el envase porque realmente es donde hay mucho juego, donde hay mucha más capacidad
y donde realmente el impacto lo podemos más o menos prever o controlar. En cuanto al tipo de materiales por aplicaciones, ya veis que aquí, esta gráfica de aquí se representa... Uy, estoy enseñando aquí, esto sí que es bueno. Estoy señalando, nadie me dice nada, estoy señalando aquí a la pantalla que solo veo yo. Perdonad. En cuanto a los diferentes materiales, que hablaba los commodities respecto al tipo de sector, vemos que están también segmentados. Por ejemplo, el PET está presente únicamente en el envasado, pero prácticamente todos ellos tienen principalmente el envasado como sector principal. Esta cantidad ingente de plásticos es una cantidad que no ha aparecido de la noche al día. Ha sido un aumento progresivo. Poco a poco hemos ido aumentando la cantidad de plásticos, de manera que cada año consumimos más. Este plató que vemos aquí, entre el 19 y el 20, es asociado al parón del COVID, no a que realmente vayamos a gastar menos plástico. De hecho, este año, el 2021, que no lo tengo en esta gráfica, lo tengo en número, ya estamos aquí arriba. Hemos recuperado lo que perdimos y hemos aumentado. O sea, hay mucha cantidad de plásticos que se emplean. Y todos estos plásticos vienen principalmente del petróleo. El 90% viene prácticamente del petróleo. El 8,3% se considera reciclado y, por tanto, a efectos de cómputo, no se cuenta como que venga del petróleo, aunque primariamente viniera del petróleo, y hay un porcentaje de biobasados del que luego hablaremos, pero es testimonial. ¿Qué quiere decir? Que cada año empleamos petróleo para fabricar nuevos materiales. Si vemos en Europa esto sí que más o menos se ha estancado. Y diréis, ¿esto está asociado a que cada vez tenemos más conciencia? Pues puede ser, pero la realidad es que no. La realidad es que estamos sacando la fabricación fuera de Europa. Entonces, en realidad, los plásticos que no consumimos aquí, los consumen en China y luego nos lo mandan por barco. Con lo cual, estamos en las mismas. La realidad es esa. Cada día consumimos más plástico. ¿Quién consume el plástico en el mundo? No es tampoco igual. No es igual. Norteamérica en torno al 20%, la Unión Europea en torno al 20%, Latinoamérica muy poco, el resto de Asia y África muy poco, y China al 30%. ¿Por qué es esto? Porque China es la fábrica del mundo, y como casi todo lo fabricamos con plástico, pues son un consumidor masivo de plástico. Pero no son los responsables del consumo de ese plástico. Los responsables somos nosotros también en parte porque compramos los objetos que de ahí vienen. Cuando hablo de muchísimo material, si comparamos con otro tipo de materiales, ¿cuánto de grande es esta cantidad de material? Bueno, pues mucha, ¿vale? Mucha. Hay materiales que se gastan con mucho mayor volumen. Por ejemplo, el acero se gasta más, el asfalto, la madera o el petróleo. Pero el plástico es de lo que se gasta mucha cantidad al año. Si consideramos que la densidad del plástico es de 1 y la de los metales del acero es de 8 o de 7 y pico, pues si eso lo hiciéramos respecto, en lugar de toneladas, a metros cúbicos año, veríamos que casi que lo cogería. Se gasta muchísimo plástico. ¿Y qué share o qué porcentaje del CO2 que emitimos a la atmósfera supone la fabricación de ese plástico? Pues no tanto como el del acero o el aluminio o del hormigón o el papel o la madera, pero sí que está ahí. Realmente la fabricación de plástico es una de las fuentes de emisión de CO2 a la atmósfera. Bueno, pues ante esta situación actual, ¿cuáles son las previsiones? No hay ni un solo estudio serio que no contemple un aumento exponencial del plástico. Ni uno. Todo lo que consideren un descenso en el uso de plástico es porque no están bien hechos esos estudios, son tendenciosos. No hay ninguno de ellos. O sea, la realidad es que cada día gastamos más plástico. La realidad es que la mitad de los plásticos que se han producido en el mundo han pasado desde el 2000 a ahora, y el 2000 para algunos de nosotros es anteayer, para otros no, pero para algunos es anteayer. ¿Qué esperemos que pase en los próximos 20 años? Pues que la mitad del plástico que se haya producido en el mundo sea en los 20 años, de manera que lo que hemos producido de 2000 a ahora quede siendo un cuarto del plástico. O sea, esto es exponencial, el crecimiento, es muy rápido. Claro, la pregunta es, ¿y por qué empleamos tanto plástico? Si el plástico es malo, ¿por qué no empleamos otras cosas? ¿Por qué no hacemos otros materiales? Bueno, hay muchos motivos, y voy a daros algunos de ellos técnicos. El primero de ellos es por la baja densidad. El plástico es el material más ligero de ingeniería que podemos encontrarnos. La madera también es ligera, pero el plástico es muy ligero, tremendamente ligero. Y esto es muy buena cosa, hace que las cosas pesen poco. Si hay que transportarlas, pesan poco.
¿vale? Cuando fabricamos algo con eso, esa pieza que fabricamos es mucho más ligera. Bien sea para vehículos, bien sea para piezas de deporte, bien sea para tejido, bien sea para lo que sea. Todo es más ligero, hecho con plástico. En segundo lugar, el plástico, algunos de ellos tiene una propiedad que a nosotros nos parece obvia o trivial, pero no lo es, que es la transparencia. No hay cosas transparentes por el mundo, no hay en la naturaleza, hay muy poquitas cosas transparentes. Y la transparencia es una propiedad muy deseada, sobre todo para el sector masivo del plástico, que es el envase. El poder ver lo que hay dentro es una ventaja que no te lo dan casi ningún material. Todo el mundo pensará, bueno, pero el vidrio sí, el vidrio y ya, ningún otro. Entonces, y el vidrio tiene una densidad muy alta y tiene una serie de connotaciones asociadas distintas que hacen que el plástico sea mejor, como por ejemplo que es frágil y no es flexible. También, otra de las ventajas es sus propiedades. Las propiedades del plástico son únicas. No hay nada en la naturaleza que tenga unas propiedades similares. Que sea resistente, que sea flexible, no existe. Los metales no son así, las cerámicas no son así. Los materiales naturales, algunos un poco así, pero tampoco. Entonces, esto da una versatilidad al diseño y a la fabricación que el resto de materiales no tienen. Por eso se emplea mucho, porque permite muchísimo fabricar cosas distintas, con propiedades muy diferentes y pues controlarlas. También la versatilidad. Aquí os he puesto 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos en los cuales está hecho con el mismo material, que es el PVC. El PVC igual sirve para hacer cañerías, que todo el mundo conocemos, como para hacer los blisters estos, los envases termoconformados de PVC, que se gastan muchísimo en producto barato, sobre todo de envase, los patitos de goma o las muñecas, las cortinas de ducha, y diréis, ¿y esto qué hace aquí? ¿No? Esto es un flandul que es de aluminio. Sí, es de aluminio. Pero ¿cómo lo sellas? Lo sellas con una laminita de PVC, con recubrimiento de PVC. Incluso los materiales de vidrio, ¿vale?, en su tapa llevan un plástico. Incluso pero las latas no. Sí, las latas por dentro están recubiertas de plástico. No lo parece, pero están recubiertas, y por fuera también porque van pintadas. Con lo cual, incluso en los materiales que no son de plástico, está presente el plástico. Es inerte y es higiénico. Hay muy pocos materiales o muy pocas tecnologías que te permitan fabricar un envase ya de salida en una única etapa, inerte e higiénico, preparado para funcionar. El resto no, el resto hay que limpiarlo, hay que lavarlo, hay que pulirlo, hay que estabilizarlo, lo que sea. Esto no. Y aparte es súper inerte. Si quieres que algo se mantenga, ya decía al principio que se gasta para proteger materiales. Si quieres que algo aguante muchísimos años, hazlo de plástico. Se hace de plástico y aguanta mucho. Esto también tiene su desventaja, como luego veremos. Otra de las cosas que tiene, que esto sí que es un hecho diferencial, es su fácil procesado. El plástico funde a una temperatura muy baja, 200 grados. Los metales que más bajo temperatura de fusión tienen están por 400 útiles, el estaño es menor, pero bueno, 400, y los aluminios 600. Los aceros 1500 para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hace falta muchísima menos energía para procesarlo. Cuesta muchísima menos energía procesar una botella de plástico que una de vidrio. Muchísima menos. No solo porque tengas que calentar menos, sino porque los materiales necesarios para generar un molde no tienen nada que ver cuando tiene que aguantar un material a 1500 grados que uno que tiene que estar a 200. Entonces, todo el sistema en general, conforme vas aumentando la temperatura, va aumentando primero el impacto medioambiental y también el coste. Entonces, esto hace que se puedan fabricar de manera muy cómoda, muy barata y muy versátil. Y es sencillísimo, sencillísimo. Cualquier persona con un poco de dinero se compra una transformadora de plástico, se tiene un taller y inyecta plástico. ¿Vale? Y no vale mucho dinero y es una cosa muy fácil. Eso no es igual en el resto de materiales. Y también tiene que es barato. Esto es bueno y es malo. Es una hoja de doble, ¿no?, de doble filo. Es bueno porque nos permite obtener cosas muy baratas y llegar a gente que si no, no tendría ese tipo de productos, no podría disfrutar de lo mismo que disfrutamos las personas que por suerte vivimos en una sociedad económicamente avanzada, por así decirlo, pero por otro lado también invita a una economía lineal, completamente lineal. Es lo más lineal para este tipo de cosas, el plástico. Usar y tirar solo se puede permitir hacerlo en plástico, porque es lo más barato. Entonces, ¿es el plástico una opción eficiente medioambientalmente? Esa sería la pregunta, porque ahí he dicho un montón de cosas contradictorias. Hace por la economía lineal, por otro lado, no hay nada que contamine menos que procesar un plástico. De hecho, sustituir un plástico por cualquier otro material va a suponer de manera inmediata contaminar más para fabricarlo, siempre. No hay nada que cueste tan poca contaminación como hacerlo en plástico.
por las tecnologías propias de procesado. Entonces, ¿es medioambientalmente sostenible el plástico? Si solo consideramos el material, exclusivamente el material, sin lugar a dudas, no hay material más sostenible. No hay material que cueste menos hacer algo con él, que te dure más tiempo, que sea más fácil, que sea más inerte a la primera. O sea, es, sin lugar a dudas, como material de ingeniería, es excelente, es una maravilla para la sostenibilidad. Pero claro, esto choca de pleno con lo que todo el mundo hemos pensado, ¿no? Porque el plástico, nadie pensaría que es un material sostenible. ¿Por qué no? Bueno, pues hay dos vectores claros que entran en juego aquí. Primero es su origen. Todo el mundo asocia el plástico, correctamente, con el petróleo. Y el segundo problema, los residuos. Vamos a ver un poquito esto con detalle. La cantidad de petróleo que hoy en día se emplea para fabricar plásticos depende del estudio, entre el 4 y el 6%. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es en absoluto el driving force o la fuerza de extracción de petróleo principal. El petróleo normalmente nosotros lo sacamos, lo fraccionamos y lo quemamos. Y punto. Esto es la inmensa mayoría. ¿Vale? La inmensa mayoría. Estamos hablando de casi el 90%. Lo quemamos directamente. Solo, pues en torno al 20% se gasta para la petroquímica. Claro, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el aporte que tienen los plásticos en cuanto al efecto de sacar petróleo de bajo tierra es mínimo. En ese sentido, no sería, desde un punto de vista de los números macro o globales, no sería preocupante. Habría 1 millón de acciones antes que tomar que decidir no sacar petróleo de bajo tierra para hacer plásticos. ¿Vale? Primero teníamos que ver, optimizar la parte térmica, la parte mecánica de transporte, había un montón de cosas más para hacer antes que eso. Eso no es realmente el problema principal. Claro, en el 2050, cuando la cantidad de plástico se multiplique, ahí ya la cosa será diferente. En cuanto al porcentaje de carbono que suponen los plásticos en la actualidad, es el 1%. O sea, en cuanto a CO2, tampoco es una cosa seria. No es una cosa relevante. Por lo tanto, su origen en realidad no es tanto un problema. ¿Vale? Luego veremos que se puede mejorar, veremos que... Pero visto con los números delante, el hecho de que salga del petróleo, a priori, no tendría por qué ser un problema. Pero bueno, ¿y si tuviera la posibilidad de obtener los plásticos a partir de fuentes renovables? Hacer lo que se llaman bioplásticos. ¿Esto sería mucho mejor? Bueno, lo primero es intentar explicar esto de bioplásticos porque hay bastante ruido al respecto, porque es un cajón desastre en el que caen dos tipos de plásticos diferentes. Se habla indistintamente de bioplásticos, los plásticos que se obtienen de fuente renovable, como aquellos que son biodegradables, y luego hablaré de este término, ¿vale? O sea, que son capaces de desaparecer de manera natural en un corto periodo de tiempo. Todo es bioplástico, y esto genera un totum revolutum, donde cada uno pone bioplástico donde quiere y donde más le conviene, más que donde quiere. ¿Vale? Vamos a centrarnos en la parte de plásticos biobasados. Bueno, y no tienen por qué compartir las dos características. Hay bioplásticos que son biobasados y biodegradables, hay bioplásticos que no son biobasados, pero son biodegradables, y hay también a su vez plásticos que son biobasados, pero no biodegradables. O sea, están las 4 posibilidades. Eso sí, esto es el 90% o más. Si consideramos además el reciclaje aquí dentro, el 98%. La mayoría están aquí, no están aquí. Esto es minoritario, testimonial hoy en día. Bueno, aquí tenéis los números. ¿Qué peligro hay con esto de los bioplásticos? Pues este peligro hay con los bioplásticos. Un bioplástico es un plástico. Si viene de origen renovable, pues es estupendo, viene de origen renovable. No gastamos petróleo, gastamos otra fuente que luego veremos si es mejor, peor o igual. Pero una vez tienes un plástico, es un plástico. Un biopolietileno es un polietileno. Sus residuos son de polietileno. Se procesa a la misma temperatura que el polietileno. Tiene la misma cristalinidad, la misma propiedad mecánica, la misma densidad. Todo exactamente igual que un polietileno de petróleo. Entonces, mensajes como estos, de soy un tapón de caña de azúcar, no, eres un tapón de polietileno. Ahora, que el polietileno venga de la caña de azúcar mediante un proceso de fermentación y tal, vale, estupendo. Pero en estos momentos
Tú no eres más. O sea, tus residuos no son mejores, o de ahora en adelante, desde el momento que se te fabricó en adelante, no eres mejor que un tapón de polietileno normal y corriente. 100% basado en plantas. Bien, pero son botellas de PET. ¿Vale? No puede ser eso. No soy un vaso de plástico. Claro que es un vaso de plástico. ¿Qué has de ser? Es un vaso de plástico normal y corriente. Sea del plástico que sea. No tiene ningún sentido. Entonces, eso es una tentación a la que están cayendo muchísimas empresas, en la que están basando muchas empresas de productos finales, sobre todo, su estrategia de sostenibilidad en este tipo de estrategias que, aunque en un fondo sean bien intencionadas y pueden ser hasta acertadas en algunas cosas, a priori es un poco, está en el límite de la información engañosa en cuanto a la capacidad de comprender esta información por parte del usuario final. Lo que dicen es estrictamente cierto. O sea, que viene de la planta, pues claro que viene de la planta. Pero claro, eso la gente que entiende de ahí, ¿no? Entonces hay un problema de comunicación ahí asociado que también hay que tener en cuenta. La realidad es que hoy en día se puede hacer prácticamente cualquier plástico, prácticamente cualquiera, viniendo de fuentes naturales. No nos haría falta el petróleo. No nos haría falta el petróleo. Podríamos hacer prácticamente todo a partir de fuentes naturales. ¿Y por qué gastamos el petróleo? Pues yo creo que no hará falta que lo explique yo. Todo el mundo entenderá que de momento sale a cuenta. Ahora, ¿qué otras vértices hay aquí? Habría gente a lo mejor que plantea la posibilidad de, claro, es que si nosotros gastamos azúcares y gastamos cereales para fabricar plástico, es que se va la tierra, va a haber un proceso especulativo, va a subir el precio de la tierra. Vamos a ver los números. En realidad, este es el reparto de la tierra en el 2018. ¿Vale? En el 2018 solo se gastaba para bioplásticos el 0,016. O sea, el hacer bioplásticos de aquí, aunque multiplicáramos por 10, aunque multiplicáramos por 100 la cantidad de bioplásticos, llegando a ser el total de bioplásticos viniendo de origen renovable, no entraríamos a competir con la tierra que se emplea en criar vacas. ¿Vale? No está ahí el problema. No está ahí el problema. Puede ser un problema puntual que en tal lugar geográfico salga más a cuenta, eso no lo niego, pero a efecto global, eso no se sostiene, ese argumento. ¿Qué es lo que se sostiene? Se sostiene el dinero. En realidad, fabricar a partir de corn, a partir de maíz, un polietileno, tiene una serie de pasos que, si veis el proceso, pues primero hay que fermentar, luego sacar etanol, luego etileno y luego polimerizar. El proceso da un coste de 75,95. Hacerlo del petróleo, el coste que cuesta la instalación petrolífera, sacar del petróleo, mandar el petróleo en barco hasta la refinería, extraer la nafta, luego la nafta, purificarla, todo el proceso que hace falta aquí a partir del nafta y obtener el polietileno, esto suma muchísimo más que el obtenido de la fuente vegetal. Entonces, ¿dónde están los números que no salen? Pues en todo lo demás, en todos los subproductos. El petróleo es, si me permite la expresión, para la química, pues como el cerdo, hasta los andares. O sea, en el proceso petroquímico, que lleva 100 años desarrollando catalizadores, que lleva 100 años desarrollando técnicas para optimizar y emplear de manera óptima hasta el último mililitro de petróleo que saca bajo tierra, tiene un retorno de valor de todos los subproductos altísimos, cosa que todos los procesos de biofermentación no tienen. Entonces, ¿te cuesta menos? Sí, pero a la vez que tú sacas el petróleo, con la nafta sacas combustible, sacas gases, hay un montón de cosas que tú puedes valorizar. Y si tú coges maíz, lo siegas y lo fermentas, pues lo que sale de ahí es, en el mejor de los casos, un residuo no tóxico. ¿Dónde más hay problema? Bueno, pues sí, pero aún así es que sacar petróleo de bajo tierra y gastar carbono viejo, que se llama, ¿no? Carbono que viene de bajo tierra, es que tiene que estar. Eso a lo mejor económicamente no entra, pero medioambientalmente tiene que entrar. Porque no gasto carbono de bajo tierra, por tanto tiene que entrar. Pues la realidad es que tampoco.
como decía, la cantidad de investigación y desarrollo hecho en catalizadores asociados a la empresa petroquímica y a la química convencional está a años luz, bueno, a años luz no, a 100 años de recorrido o 80 años de recorrido respecto de la biotecnología. De manera que obtener un biopoliéster, por ejemplo, un PET, un biopet, respecto, o sea, de manera convencional, respecto a un biopoliéster, el impacto medioambiental es mucho menor. Contamina mucho menos hacerlo directamente del petróleo, muchísimo menos. Ahora, ¿eso quiere decir que yo estoy hablando en contra de ese camino? En absoluto, en absoluto. Ese es el camino. La idea es no sacar más petróleo bajo tierra, claro que sí, faltaría más. O sea, no estoy a favor de eso, de sacar más petróleo. Lo que pasa es que a día de hoy, conforme está la tecnología, pues aún no sale a cuenta. Entonces lo que hay que hacer es invertir muchísimo dinero, muchísimos recursos en desarrollar procesos de biorefinería, procesos de fermentación optimizados y procesos de catálisis y de biocatálisis y todo ese proceso que se ha gastado durante muchísimos años las petroquímicas, muchísimo dinero para mejorar su fabricación de plásticos, hay que hacerlo ahora en un camino en el cual las patentes son más o menos de aquí para allá, no tienen el poder únicamente unas petroquímicas que sacan solo unas cuantas de petróleo debajo del suelo y solo controlan ellos, es todo mucho más complicado, es todo mucho más complejo. Entonces, bueno, se está financiando en gran parte, hay mucho dinero privado, pero en gran parte este desarrollo se está sosteniendo en dinero público. Luego, por tanto, el origen no renovable, a día de hoy, en principio, a mí no me supone un problema, no veo un problema. Eso sí, hay que mejorarlo para que eso no sea así en el futuro. Por tanto, el problema tiene que estar sí o sí en los residuos, y efectivamente es ahí donde está. Yo no soy especialista en residuos, Hay compañeros en la universidad que son especialistas en residuos y por tanto yo los datos que voy a dar los he sacado de unos cuantos informes que son de referencia para el sector del plástico, pero que tampoco no puedo hilar muy fino. Habrán números que son contradictorios y quisiera mostrar estos resultados, estos números únicamente como orientativos, no como exactos. ¿Qué pasa con los plásticos hoy en día? Que es una de las preguntas que Ana hacía en su introducción. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con los plásticos? Bueno, pues hoy en día con los plásticos, esto no está actualizado, este es del año 2016, ahora estamos en 3,90 en lugar de 3,30, pero me da igual, para efectos no ha cambiado mucho la cosa. 300 son completamente nuevos, virgen de petróleo. Hay 30, hay un 10% más o menos que se introduce de reciclado. De estos 330, pongamos que 180 son aplicaciones durables. ¿Qué son durables? Que duran más de un año. ¿Vale? Y 150 son no durables, mitad y mitad. El envase está aquí, lógicamente. Esto es prácticamente el envase. Entonces, podemos decir más o menos que mitad y mitad, por hacerlo rápido. De estos durables se generan un cierto número de residuos que son, lógicamente, menores que el plástico que se gasta, porque hay gran parte de materiales plásticos que siguen en funcionamiento, que pinturas y demás que siguen en nuestras vidas, pero hay un porcentaje que sí que genera residuos. Pero los 150 de no durables al año, como mucho, son residuos, normalmente a las semanas o a los días. ¿Dónde van a parar estos? Pues en torno al 20% descontrolado al medio ambiente, directamente. ¿Vale? 20% de esto es una salvajada, una barbaridad. Un 40%, eso a nivel mundial, un 40% a vertedero. La opción más cómoda, más rápida de gestión de residuos. Allí donde los gestionan, los cogen, los recogen y los tiran a un agujero y los tapan. Un 25% los incineran y solo un 16% se recogen o se recuperan para reciclaje, de los cuales se pierde un 4% y nos queda un 12%, que luego se va perdiendo más, un 10%, en el mejor de los casos. ¿Vale? Estamos hablando de que de todos los polímeros solo un 10% se recicla. El otro 90% va a otras cosas. Lo primero que teníamos que plantearnos es, ¿eso es así en todas partes? ¿Y por qué? Y sobre todo, lo peor de todo que es liberar al medio ambiente, ¿eso se libera por igual en todas partes o no? Porque a ver el problema dónde está. A ver si intentamos solucionar un problema aquí que aquí no existe. Y eso es efectivamente lo que sucede. La cantidad de plásticos que se liberan al medio ambiente provenientes de los países con altas high income, ¿vale? con dinero, es del 0,1. Es testimonial.
Es muy poquito. La mayor parte, los países muy pobres también tienen muy poco plástico al medio ambiente. No por nada, sino porque tienen poco plástico. Entonces, ¿quién tira la mayor parte de los plásticos al medio ambiente? Pues los países que antes se llamaban en vías de desarrollo, del sur, no sé cómo llamarlos de manera correcta, pero aquellos que tienen una parte económica o industrial desarrollada, pero no una concienciación social ni unas políticas que permiten gestionar los residuos de manera adecuada. ¿Vale? China estaría ahí, India estaría ahí, la mayor parte de Latinoamérica estaría ahí. Me dejo esto de aquí para luego. ¿Qué pasa en Europa en realidad? En Europa la realidad es que no hay pérdida de plásticos. En principio no hay pérdida de plásticos, prácticamente es testimonial. El 35% se recicla en la media europea, el 42% se incinera para recuperación energética y el 23% va a vertedero. ¿De acuerdo? Más o menos. Así están los números, más o menos. Pero esto no es igual en todos los países, ni mucho menos. Aquí vemos, por ejemplo, Suecia, Noruega, Alemania, Dinamarca y demás, reciclan en torno al 50% y el resto recuperan. ¿Dónde está la parte peor? Bueno, luego hablaremos de la recuperación energética. Pero ¿dónde está la parte menos positiva? El vertedero. El vertedero es de todas las opciones con mucho la peor. Bueno, pues vertedero es lo rojo. ¿Vale? Hay una rara avis, aquí si lo veis, aquí en cuanto a reciclaje respecto al resto del tratamiento de residuos, que somos precisamente nosotros. Nosotros reciclamos muchísimo, pero tenemos vertedero. ¿Por qué nuestros vecinos en este tramo superior no tienen vertedero? Porque está prohibido. Así de sencillo. Está prohibido. Con lo cual, si tú permites vertederos, hay vertederos, porque es muy barato. Si tú prohíbes vertederos, pues no hay vertederos. Entonces, como está prohibido los vertederos, claro, al final hay una gestión mejor de estos materiales plásticos. Pero fijaros que en la parte de reciclaje, pues estamos todos ahí, ¿eh? Estamos todos ahí. 40. Por ahí vamos todos. Luego veremos por qué. ¿Qué pensaríamos nosotros de la parte de aprovechamiento energético? Porque en principio, claro, cuando hablas de incinerar plástico, todo el mundo piensa, bueno, es que vas a quemar, vas a generar humo, vas a generar CO2. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que el plástico era carbono e hidrógeno que había salido de bajo tierra y que solo el 10% no se quemaba directamente? Bueno, pues a lo mejor podemos incorporar ese 10% residual a quemarlo también en sustitución del que quemaríamos directamente. Si nosotros valorizamos energéticamente los plásticos, los residuos plásticos, vamos y los quemamos de manera correcta, no en una hoguera, en un descampado. Hablamos de quemarlo en una planta de recuperación energética, donde se queme esto, y esto es lo importante, en sustitución de diésel, en sustitución de gas. En ese caso, la cosa es mucho más favorable. Que sigue teniendo su color o su apreciación, a lo mejor que no tiene buena prensa, pero países tan poco sospechosos de ser medioambientalmente dudosos como Finlandia, aprovechan el 77% y solo reciclan el 21%. ¿Por qué? Pues porque muchas veces si vas a echar números no sabes qué te sale mejor, ¿vale? Desde un punto de vista medioambiental. Si coger ese plástico y quemarlo de manera correcta, incinerarlo y sustituir, sobre todo en países que son deficientes, porque claro, si eres Qatar o eres Noruega, no tiene ningún sentido hacer esto, pero a lo mejor, o sí, pero siendo Finlandia, que a lo mejor no tiene petróleo, sí, o nosotros, a lo mejor también. ¿Qué pasa con los plásticos? ¿Dónde van los residuos plásticos? Bueno, los plásticos son en realidad, de los 390 toneladas, el 40% son plásticos y el 90% de este 40% son alimentario, es decir, cosas que nosotros tratamos, que la gente de a pie empleamos. Estamos hablando, por tanto, de que prácticamente el 40% del volumen plástico mundial lo movemos no las industrias, no las pinturas, no los adhesivos, no la medicina, no, los usuarios de a pie. ¿Qué pasa con los plásticos? Si el reciclaje normal de los materiales plásticos ya estaba solo en un 10%, cuando vamos a envases, esto cae en picado. Nos quedamos en el 2%. El 32% se libera y el 40% va a vertedero. Y el 15% a quemar. Pero esto es una barbaridad. El 70 y pico % directamente no se
no se recupera. ¿Vale? En España, si lo miramos, bueno, en Europa esto no es así, esto es el mundo, estos son los números del mundo. En Europa, ¿qué pasa? En Europa, claro, tenemos mucha más conciencia, en Europa somos mucha gente, pero no somos todos. Entonces, prácticamente el 50% se viene a reciclar, 37 se quema y 17 a vertedero. ¿Y en España? Bueno, pues en España esto es muy curioso. Os decía antes que tenían números muy buenos España, y es cierto. Si atiendes a Ecoembes, entre los materiales de envase que pagan el punto verde, el 87,3% dicen que lo recuperan. ¿Vale? Dicen que lo recuperan y que lo reciclan. Eso está muy bien. Si vas a Eurostat, esos números son consistentes. A lo mejor no tan buenos, pero son consistentes, más o menos. Seguimos estando muy arriba. Y congratulémonos porque estamos en la comunidad que más recicla o que mejor tasa de reciclaje tiene de España. O sea, estamos haciéndolo bien. Nosotros lo hacemos bien. En general, la gente lo hace bien. Y si la gente lo hace bien, ¿por qué solo hay un 8,5% de material reciclado en el envase? ¿Por qué en los plásticos que nosotros gastamos no se mete más material plástico reciclado? Si lo recogemos bien. Me está diciendo Ecoembes que recicla el 87% del plástico. Y resulta que el plástico que gastamos nosotros en envase, en Europa solo el 8% es reciclado. A mí algo no cuadra, ¿no? Los números no acaban de cuadrar. Bueno, pues la realidad es que lo que reciclamos de envases no lo reciclamos en envases. ¿Por qué no? Pues ahí vienen, en primer lugar, un motivo, o sea, hay varios motivos, pero todos ellos son técnicos principalmente. El primero de ellos es que la mayor parte de los sistemas de envase son complejos. Son complejos. Hay pocos sistemas de envase monomaterial, cada día hay más, pero la realidad es que muchos de ellos son complejos. Una bandeja como un envase de pizza pueden tener 9, 11, 12 capas. ¿Vale? Y no lo parece. Es una lamita de plástico, parece que no. Pero hay una capa destinada al contacto alimentario por arriba, una que hace barrera de agua. Y como estas dos, entre ellas no hay manera de pegarlos, le ponemos un adhesivo de por medio. Luego, claro, la barrera al oxígeno es muy mala barrera al agua. Pongamos una capita de barrera al agua. Y como esta, la de oxígeno y agua, no se entienden bien, un adhesivo. Luego, por aparte, como estos materiales son caros, vamos a poner una de relleno para que dé estructura y rigidez sin gastarnos mucho dinero. Con lo cual tenemos una tercera capa que está... O sea, al final vas metiendo capitas y todo tiene un montón de capas. Y esto, en el caso de plásticos, no es reciclable. Y en el caso de Tetra Bricks, por mucho que se ponga Tetra Pak a decirlo que recicla, esto no se recicla. No hay manera... Esto no se puede separar físicamente. No es posible separar eso físicamente. No lo es. O sea, a lo mejor si nos ponemos muy pesados, pues podemos llegar en un laboratorio a separarlo físicamente, ¿vale? Porque hay técnicas de separación, pero hacer esto industrialmente, o sea, te comerías todos los márgenes de beneficio posibles, económicos y medioambientales. La realidad es que no se pueden reciclar la mayor parte de envases. El segundo motivo es un tema no tan técnico como de seguridad. El material plástico es un material que, aunque no lo parezca, tiene, no quiero decir porosidad, voy a decir que tiene espacio libre. O sea, las moléculas no están muy pegadas unas a otras. Entonces hay cosas pequeñas que pueden pasar. ¿Qué son esas cosas pequeñas? Pues mira, pasa el oxígeno, ¿vale? Por eso algo envasado en plástico tiene una vida útil de 6 meses y una lata a lo mejor de 4 años. ¿Sí? Puede pasar humedad, puede secarse, puede hidratarse, y también tiene capacidad de disolver cosas. Y eso es un problema, porque el plástico te disuelve algo y luego te lo libera. Entonces, si yo gasto un envase o tengo un envase que no se ha gastado para alimentos sino para otra cosa y luego lo meto, lo reciclo y hago otro plástico, a lo mejor hay posibilidad de que me libere esas moléculas tóxicas, de manera que hay una incertidumbre y una falta de seguridad. Y eso hace que legalmente no sea posible reciclar plásticos. Y ahora esto lo voy a corregir enseguida, pero para el momento de ahora me interesa decir eso. No es legalmente viable. Solo lo es con el PET, con el polietileno tereftalato, con las botellas de plástico. ¿Por qué? Por varios motivos, pero porque tienen un tratamiento especial, son materiales monomaterial, se gastan principalmente para agua, se recogen selectivamente. Bueno, hay un montón de cosas que hacen que sea posible. Si controlamos, por ejemplo, el coste del PET reciclado respecto del PET virgen, en estos momentos es más caro el reciclado que el virgen, ya, a día de hoy. Y luego hablaré más de esto, del tema del reciclado y los costes. Luego,
Se puede hacer y además se puede hasta valer dinero. Pero, ¿qué pasa con la mayor parte de plásticos que reciclamos? Con ese 80 y pico % que dice Ecoembes. Pues en realidad no es un reciclaje, no es un reciclar, es un downcycle, es un reciclaje inferior. Se gasta para hacer contenedores, para hacer lo que sea, materiales plásticos, juguetes, lo que sea, de segunda vida, pero no material de envase. Material de envase siempre es nuevo, el material de envase siempre viene nuevo. Con lo cual siempre hay, como eso del 40%, es inevitable tener un 40% de material virgen entrando todos los años en nuestro sistema. Si quitamos el PET, que será a lo mejor un 8%, pues tenemos un 30 y pico % que de manera inevitable vamos a tener que cubrir con material nuevo. Hasta este año, hasta el mes de septiembre. El mes de septiembre la Unión Europea se descolgó con una directiva por la cual iba a permitir el contacto alimentario de los materiales plásticos reciclados en determinadas circunstancias, que sean recogidos independientemente, que tengan un tratamiento de purificación y que tengan... Total, esto ha caído como una bomba de una carga de profundidad en todo el sector, ¿vale? Y lo que está levantando es un montón de preguntas. Porque esto falta por ver cómo acaban las leyes nacionales, esto falta ver dónde acabará. Pero bueno, las preguntas no son solo de las empresas que ven en parte un poco complicada la situación. Los retailers, la gente de logística también, pero es que la academia también. Yo no tengo muy claro que eso sea bueno. No tengo todavía construido una... Vamos a ver de qué manera lo aseguran que no vamos a absorber, que no vamos a permitir que entren determinadas productos o determinadas moléculas en contacto alimentario. Porque esto es un problema, los plásticos lo liberan al alimento, ¿vale? Entonces hay muchas dudas, pero bueno, ahí está. Esto es un cambio de paradigma radical y ha tenido lugar hace nada. ¿Y qué pasa realmente con los plásticos que se liberan y que van al mar? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues los plásticos que van al mar son realmente el principal problema de todo esto. Los materiales plásticos, como decíamos al principio, son materiales muy inertes, aguantan muy bien, es muy fácil que se mantengan en el tiempo. Esto es una gran ventaja, pero también una gran desventaja, porque el hecho hace que se vayan acumulando. Y se van acumulando, y prácticamente la mayor parte de los plásticos que se han hecho en esta vida, desde que existe el plástico, siguen con nosotros, no desaparecen. Si esto sigue aumentando, se va a ir acumulando cada vez más. Esto va cuesta abajo y sin frenos. Esto cada vez va a haber más. De hecho, se estima, por dar un dato únicamente, se estima que en la actualidad hay más o menos una relación de masa de plástico en el mar respecto a peces de 1 a 5. En el 2050 se espera que sea la misma, que haya la misma cantidad de plásticos que de peces en el mar. Es una salvajada, ¿eh? Es una barbaridad. ¿Pero cómo llegan ahí? ¿Cómo llegan esos plásticos al mar? Bueno, pues de muchas maneras diferentes. Llegan, por ejemplo, desde tierra hacia el mar, a través de, pues que hace viento y se lo llevan, yo qué sé, una rambla, hay un porcentaje que llegan ahí. También hay mucho, casi el doble que ese porcentaje, de que los usuarios directamente lo tiran al mar, sin recoger, sin pasar por en medio de un sistema de recogidas, directamente al mar, ¿vale? Al mar o al río. Pero también hay un 40% prácticamente que es tras recolección. Y este sí que es mala cosa, ¿vale? Este sí que es mala cosa. Hay un porcentaje muy elevado que son directamente, lo recogen y lo tiran al mar. Entonces hay un porcentaje de plásticos, que este año ha bajado en un 16%, que Europa vende a terceros países, por no decir que coloca en terceros países, como material reciclable y reciclado, que se va a reciclar, y luego llega allí y el tratamiento pues, está más o menos garantizado, pero hay países que no son tanto. Entonces, hay un montón de vídeos y de evidencias de que en determinados ríos del mundo hay camiones enteros de plástico cada minuto tirando plásticos, residuos plásticos, al río y del río al mar. Y sabemos dónde es. Sabemos dónde es. El 95% de los plásticos que llegan al mar, ¿vale?, vienen de 10 ríos. ¿Sí? De 10 ríos. Estos ríos de aquí. Este y este están en África,
porque ahí no hay ningún tipo de control de residuos, pero los principales son estos de aquí, toda esta parte de aquí. ¿Vale? Claro, y en botella. Ellos son los responsables de que estos plásticos lleguen al mar. Intentar vender un mensaje de que una madre que le da a beber a su hijo con una pajita el cacaolat de buena mañana en Guadalajara, que esa pajita va a acabar en la nariz de una tortuga, eso es mentir directamente, eso no sucede, eso no va a suceder. Es absolutamente rocambolesco que eso suceda. Eso acabará en un vertedero en el peor de los casos, pero no va a acabar. Claro, estás en la orilla del mar y la tiras, sí, pero en principio, si haces un uso responsable, no. ¿Vale? Nosotros no somos los responsables directos de tirar el plástico al mar. Entre Estados Unidos y Europa solo vertimos el 2%. El otro 98% no es nuestro. No es nuestro. ¿Vale? Por tanto, podemos poner muchas políticas dirigidas a no tirar más plástico al mar y ponernos muy duros con ello. Y bajaremos del 2 al 1,5. ¿Sí? Pero esto no. Hay que apretar a otros. Porque además, una vez llega al mar, ¿qué pasa con los plásticos? Todo el mundo sabe que aguantan mucho, pero nadie sabe cuánto aguantan. Nosotros nos dedicamos a la parte de biodegradación en investigación y hay un montón de incertidumbre y la realidad es que nadie sabe cuánto tardan en degradarse nada, porque hay un montón de ecosistemas diferentes y cada uno tiene un número y cada uno dice lo que le parece. Entonces, los trozos de plástico que van al mar, las bolsas que van al mar y demás, estos son un problema, pero, y quisiera que me entendierais bien, la tortuga que se ahoga con un plástico es un problema, pero en realidad es un problema, por así decirlo, pequeño o de corto recorrido. El problema gordo de verdad, el problema serio de los plásticos que llegan al mar, no es que interactúen con una tortuga o que interactúen con una gaviota. La pobre gaviota pagará el precio, pero será 1, 2, 1000, 2000 gaviotas. No van a extinguir las gaviotas ni las tortugas. El problema está con lo que no vemos, con los microplásticos. Y esto sí que es un problema. Son la cantidad ingente de microplásticos que hay que se generan. Los microplásticos son trocitos de plástico microscópicos. Su nombre lo indica, microscópicos. Son microscópicos con una densidad similar a la del agua, de colores, con capacidad de volar, porque como tiene una densidad muy baja, se han arrastrado a todas partes y, por tanto, están presentes en todos los ecosistemas del mundo. Había un estudio de hace un par de veranos que encontraron el mismo orden de magnitud de microplásticos en la fuente de las Cibeles como en un ibón a casi 3000 metros en el Pirineo. A lo mejor había el doble o el triple, pero el mismo orden de magnitud. En el ibón había un montón de ellos. En el hielo de la Antártida están encontrando microplásticos. ¿Vale? Eso en el medio ambiente. Luego hablaremos de la parte bio. Entonces, ¿de dónde vienen esos microplásticos? Pues la gente podía pensar, vienen de los envases, de las pajitas, algunos vienen de ahí. Pero realmente, las fuentes más grandes son polvo, trozos pequeñitos de ciudad, pero de urbano, pero sobre todo neumáticos y textiles, las fibras. Si tenemos secadora, solo hace falta sacar el filtro de secadora para saber la cantidad ingente de plásticos que vertimos. Antes decía que el resto del mundo era más o menos responsable del leakage, ¿no? De la pérdida hacia el mar. En microplásticos esto no es así. En microplásticos estamos nosotros igual. Ana, ¿cómo voy de tiempo? ¿Ya? Vale. Pues acelero ya hacia el final y entonces los microplásticos básicamente el problema que tienen es precisamente la interacción con el cuerpo. Se han encontrado microplásticos prácticamente en casi todo tipo de organismos, incluidos en placentas humanas. ¿Vale? O sea, hasta ese punto llegan. Interactúan a nivel muy íntimo con la vida y eso es un problema muy, muy grande. Por tanto, el problema de los residuos plásticos es sobre todo que si no se tratan bien, son residuos tóxicos. ¿Vale? Son residuos tóxicos. Y esto no se tiene en mente. Se tiene en mente como que son residuos inertes. Y no son inertes. No son inertes, son tóxicos. Son inertes mientras tú los trates, los gestiones, vayan a reciclaje, vayan a incineración, vayan a, si queréis, hasta incluso vertedero, ya este problema se lo encontrará más adelante quien sea, pero en el momento en que se libera
al medio ambiente, eso se convierte en realmente un problema medioambiental y es muy tóxico. Voy a, simplemente, por no hacerlo muy largo, que veo que me estáis entendiendo, voy a hablar de algunas cosas que hay que tener en cuenta, de manera muy rápida. ¿Cómo actuar para ello, para evitar este problema? Bueno, pues está la pirámide de jerarquía de residuos, que siempre al final prevenir, reducir, reutilizar, reciclar. O sea, lo que no se fabrica no contamina. No lo que no se consume, sino lo que no se fabrica. Reducir también es una buena opción. Si gastamos menos, contaminamos menos. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera hay que hacerlo? Voy a dar un par de datos que son curiosos porque realmente para mostrar, en el poco tiempo ya que me queda, mostrar un poco la complejidad de esto, que no es tan sencillo como decir, quitemos los plásticos. Hay un estudio hoy en día hay una tendencia muy clara a quitar las bolsas de plástico y empezar a dar bolsas de papel, de rafia que llamamos, o de textil, para sustituir la de plástico, porque se entiende que es más sostenible. ¿Vale? Puede serlo, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más sostenible es? ¿Cuántas veces tengo que reutilizar una bolsa de papel, una de rafia, una de algodón, para complementar o para contrarrestar el haber usado bolsas de plástico todas las veces? Bueno, pues estos son los números sacados del Ayuntamiento de Estocolmo. Nada sospechoso de ser un estudio pagado por el Ayuntamiento de Estocolmo. 43 veces el papel, yo había oído 7 en otros estudios, pero me da igual, mucho el papel. 200 veces había oído yo de las de rafia, 7.000 las de algodón y 20.000 veces las de algodón orgánico. ¿Vale? O sea que si tenemos una cajita en casa con 20 bolsitas de estas de algodón, el impacto medioambiental asociado a estas 20 bolsitas serían más que 500.000 de bolsitas de plástico. ¿De acuerdo? O sea que podríamos estar gastando 3 o 4 bolsitas de plástico sin problema durante todo lo que nos queda de vida, para complementar el impacto medioambiental de nuestras bolsitas de algodón. Entonces, a ver si quitando un material y poniendo otro, hacemos un pan con unas tortas. ¿Vale? Otro ejemplo claro, que yo creo que es interesante también, hablábamos del envase, y se hablaba al principio de que se está sobreenvasando, efectivamente, hay un problema de sobreenvasado, pero el sobreenvasado no es una cosa que salga de repente. Las empresas que se dedican a la logística no se van a gastar el dinero en plástico porque tengan un acuerdo con Repsol o con Lyon del Basel o con Sabic para gastar más plástico. Eso no es así. Es porque les sale a cuenta. ¿Por qué les sale a cuenta? Porque consumimos mejor, pero sobre todo porque se conserva mejor. ¿Vale? Porque reducen uno de los problemas principales hoy en día de el no envasar de la cadena alimentaria, que es que aproximadamente el 30% de los alimentos que nosotros fabricamos los tiramos, no los comemos. Y en fruta y en verdura esto llega al 50%. Es decir, el impacto medioambiental de nuestra alimentación en realidad es el doble prácticamente del que realmente tendríamos que soportar. Y esto supone mucha más huella de CO2 y mucha más contaminación que todos los plásticos. ¿Vale? O sea, ese es el problema. Entonces, ir a granel, ¿puede ser interesante? Sí, hay que estudiarlo. Quitarle el plástico, por ejemplo, salía hace tiempo una campaña que me hacía mucha gracia de quitarle el plástico que cubría el pepino holandés, y el pepino ya tiene su piel. Bueno, sí, el pepino tiene su piel. Una piel que le permite estar fuera de la mata durante 4 o 5 días para empezar a arrugarse y pocharse y que ya no lo puedas vender y que no lo puedas consumir. Si le ponemos un plástico como estos, te aguanta 15 o 20 días. Con lo cual ya no lo tiras. Y también tiene que ver con la salud. La cuarta gama ha disparado, pero estratosféricamente, el consumo de verduras entre gente joven. ¿Qué tiene más impacto medioambiental? Pues habría que ver, si cogemos todo el conjunto, habría que verlo. ¿Qué quiero decir con ello? Y con esto acabo ya. Lo que quiero decir con ello es que la sostenibilidad no tiene que ver con ideas, tiene que ver con ideas también, pero tiene que ver con números. Hay que echar números. Si no echamos números, no sabemos. Entonces, ojalá fuera tan sencillo como decir quito el plástico. Por supuesto. Ojalá fuera tan sencillo decir, mira, vamos a quitar a prohibir el diésel y la gasolina, así no contaminarán más. Sí, ¿y cómo nos moveremos? Pues lo mismo con los plásticos. A ver si al final, intentando poner con una buena voluntad, tomar una decisión hacia una buena dirección, como no estamos bien formados, sucede lo contrario. ¿Vale? Pues nada, con esto acabo. Gracias.
Tetrabricks. Sacan el cartón, sacan el papel en un proceso de repulping y lo demás no. El aluminio no lo recuperan prácticamente y el plástico no lo recuperan en absoluto. Recuperan el cartón. Claro que en masa es la mayoría. No. Eso sí que quisiera marcarlo clarísimamente. O sea, esto sí que voy a enseñar a transparencia porque eso sí que es una cosa que hay que tener muy clara. O sea, hay que reciclar. Es importantísimo reciclar. La cantidad del reciclaje, el reciclaje de plástico y de envase respecto a la fracción mixta, si comparamos la fracción mixta respecto al separado, es completamente diferente. Lo que metemos en fracción mixta, en España por lo menos a día de hoy, esto a lo mejor cambiará con el impuesto que entra ahora en juego, tanto para el plástico como para el vertedero, a lo mejor esto cambia, pero a día de hoy, lo que va a vertedero no se recicla prácticamente nada de plástico, prácticamente nada, va a vertedero. En algunas zonas recuperan para quemar, pero no se recupera prácticamente nada. Los números te marcan unos valores de recuperación energética alta, porque en Europa esto sí, pero en España muy poquito, muy poquito, por no decir prácticamente nada. Sin embargo, si se separa, sobre todo los envases, el 80% se tratan bien. Hay muy poco rechazo. Por tanto, los Tetrabricks y todo tiene que ir a... Nosotros tenemos que reciclar. Eso está clarísimo. O sea, hay que tratar los residuos. Otra cosa es lo que luego se haga con ellos, que eso tampoco tenemos que decidirlo nosotros, lo decidirá quien sepa del tema. Pero nosotros tenemos que ser muy responsables en separar. Es súper importante, súper importante. Igual eso que la materia orgánica, igual que todo. Y esto, o sea, no solo va a ser importante a partir de ahora para el medio ambiente y para estar nuestras conciencias tranquilas, sino también económicamente, porque si no el impuesto de basuras se va a subir al techo, como no lo hagamos. Porque ahora en enero entra una tasa que va a poner muy contra las cuerdas a los ayuntamientos en el tema de la gestión de residuos. Bueno, pues muchas gracias, Luis, porque ha estado súper interesante la charla. Yo tenía una pregunta, porque cuando has estado explicándonos los tipos de plásticos que podían haber, has hablado de que unos, dependiendo de la procedencia, uno podía tener la procedencia del petróleo y otro eran bios. Pero luego también has estado hablando de los plásticos biodegradables. Sí. De esa parte, ¿en qué estado está la técnica para poder producir ese tipo de plásticos y cómo mejorarían, pues a lo mejor, todo el problema de residuos que tenemos? Pues es una pregunta muy interesante, para mí más aún porque es mi campo de investigación, con lo cual ahí me has dado en hueso. La técnica está bastante avanzada, pero no está aún del todo madura. Es decir, los materiales plásticos biodegradables, hay algunos de ellos, y pueden competir en algunas cosas con los actuales, pero no en todos. Entonces, no podemos esperar ni prever que haya una sustitución completa de materiales plásticos por biodegradables, porque además ni siquiera tampoco sería adecuado eso, porque los biodegradables tampoco son biodegradables en todos los medios. Algunos son en unos y otros son en otros. De manera que hay que tratar los residuos de biodegradables también, si no, no son biodegradables, si no son plásticos y punto. Con este tema de reciclaje, la realidad es que esta pregunta y esta charla ha venido en un momento en el cual estoy muy desorientado yo y todos los demás, porque Europa parecía que tuviera un interés claro en abogar por los compostables y los biodegradables de cara a la gestión de residuos de cosas plásticas que no se pueden valorizar. Por ejemplo, papelitos de caramelo, pajitas, agitadores, cositas pequeñitas de plástico que no tiene sentido reciclarlas, porque están sucias, porque son multimaterial, porque no tienen ningún valor de reciclaje, van a ensuciarte la fracción de reciclado. Entonces, ¿de qué manera podemos deshacernos? Pues ya que el plástico es una materia orgánica, meterla con el resto de materia orgánica y ahora a fermentar y a valorizarse mediante reciclaje orgánico o compostaje. Pero de repente pegaron un viraje con esto del contacto alimentario y en Francia particularmente pegaron un viraje hacia parecer ver que iban a imponer un porcentaje de reciclado en todos los productos de envase en el medio plazo. Y los biodegradables son técnicamente reciclables, pero la realidad es que no son reciclables porque se estropean. O sea, los plásticos son muy estables, menos los biodegradables que no lo son. Entonces, claro, no puedes tener un material que sea súper estable y cada vez cuando lo sueltes deja de ser estable. Eso no existe, eso es magia. Entonces es un material que es poco estable a la hidrólisis. Entonces, bueno,
precisamente anteanoche sacó un comunicado nuevo la Unión Europea diciendo, poniendo en valor el tema de los compostables, que a lo mejor habría que retomar alguna de las partes porque aportan valor al suelo, porque, quiero decir, está la cosa súper convulsa. Entonces la técnica está más o menos desarrollada, está preparada para entrar, hay mucho plástico biodegradable en los lineales en estos momentos, se ve, pero políticamente aún no sabemos hacia qué lado va a caer la cosa. Entonces no lo sabemos aún. Sí, esto creo que tenía ahí una... Bueno, muchas gracias, Luis. La presentación súper clara y muy didáctica, que se entendía muy bien. Muchas gracias. A mí no me queda muy claro el problema de los microplásticos, por supuesto, que has incidido en él. Lo que no me ha quedado claro, igual no lo he entendido bien, es porque hablabas de que los países que tradicionalmente son más contribuidores a soltar plásticos normales, en el caso de microplásticos la fracción no es tan mayor con respecto a países más desarrollados. Eso me gustaría que lo aclararas un poco. Y luego, ¿qué manera, no sé, qué posibilidades hay de reducir esas fracciones de microplásticos al medio ambiente? Pues si analizamos el origen de los microplásticos veremos por qué eso es así. Ruedas y tejido de poliéster. En los países en vías de desarrollo menos desarrollados ni gastan tanto coches como nosotros, ni desde luego gastan tanto tejido ni tanta ropa. Ni lavan tantas veces, ni secan tantas veces en la secadora. Entonces es un problema que estamos ahí compensados. Ese es el motivo. Y la realidad de cómo meterle mano a esto es un problemón grandísimo. Esto no sabemos cómo meterle mano, porque los neumáticos son imprescindibles, a día de hoy son imprescindibles, se puede intentar bajar ahí en la abrasión y tal, pero son imprescindibles. O sea, esa parte, solo disminuyendo el transporte rodado podíamos disminuir eso. Y la parte de los textiles, pues los textiles están en estos momentos ya un poco nerviosos, porque ahora están metiéndole mano a los productos plásticos de un solo uso, ya le han metido mano, ahora van con los envases y cuando las bravas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Yo no sé por dónde va a salir la parte de los textiles, pero en estos momentos el textil es uno de los puntos críticos en el tema medioambiental. Muy grande. Porque además es súper lineal, no se reutiliza prácticamente nada, no se recicla prácticamente nada, no tiene ningún valor, tiene una pérdida del valor respecto del virgen del 90 y pico %. O sea, es que no vale para nada un textil usado. Y usamos mucho textil, la ropa dura muy poco. Entonces, eso es un problema muy grande. Una pregunta. Volviendo con el tema de los anuncios estos de los envases biodegradables, ¿tú crees que si la gente tuviera más conciencia de dónde viene y todo eso, seguirían comprándolos o volverían a los plásticos normales? Yo creo que es importante dar un mensaje sólido de que el exceso de uso de plástico es malo y que hay vías que se están desarrollando para mejorar esto. Y una es esa. No creo que la ciudadanía esté... porque el problema es que esto tiene tal cantidad de grises que para poder explicar realmente eso tendríamos que a toda la gente darle mucha formación que no está ni preparada para comprender esos datos ni su complejidad, ni tampoco deseosa de entenderlos. Entonces, yo creo que es positivo. O sea, es positivo que existan esas cosas. Lo que pasa es que hay que decirles muy claramente que eso es un plástico normal que ha de ir
tratarlo como un plástico normal. Sobre todo si pone biodegradable, porque la mayor parte de biodegradables solo son biodegradables en condiciones de compostaje industrial, que esto, si no sé lo que es el compostaje, es lo que hacen con la materia orgánica. Lo meten en unos túneles, sube la temperatura de manera o bien natural o bien artificial hasta 68 grados, a esa temperatura fermenta todo y luego se enfría y ya está. Pero los materiales plásticos biodegradables, la mayor parte de ellos, a temperatura ambiente no son biodegradables. Entonces, dar un mensaje de biodegradable para tirar por ahí es muy mala señal. Yo creo que lo principal es decir que los plásticos sus residuos son tóxicos, potencialmente tóxicos. Igual que tú no tirarías el aceite de la freidora, o espero que ya no lo haga nadie, por la pica, o igual que tú no tiras el aceite del coche a la alcantarilla, tampoco puedes coger el plástico y tirarlo alegremente donde quieras. Tienes que llevarlo a un sitio de recogida adecuada. Nadie se plantea quitar el aceite de los coches. Lo que se hace es conducirlo bien. ¿Nadie se anima a hacer ninguna pregunta más? Bueno, yo solo puedo dar las gracias a Luis por la excelente presentación que nos ha hecho. Yo creo que ha sido muy directa y muy clara y la verdad es que ha desvelado algunas cosas que no teníamos, bueno, que las informaciones que circulan por ahí no acaban de ser exactamente lo que la ciencia, ¿no?, investiga o lo que la ciencia está intentando resolver. Y nada, la próxima charla será en 2 semanas, el día 16, será online. El profesor Van der Berg, si no lo digo mal, nos hablará sobre si es compatible ser ecologista y el capitalismo. Y con eso cerraremos el ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a todos por haber venido y por haber seguido estas charlas. Gracias. Gracias.